Buenas tardes, les damos la más cordial bienvenida al Hablemos de Libros, el Festival 2021. La tarde de hoy tenemos la gran oportunidad de asistir a un diálogo sobre dos novelas de nuestra historia literaria que por diversos motivos se han perdido en el tiempo de las letras y que hoy no solo son recuperadas, sino que son estudiadas y analizadas en una edición crítica, como pocas veces se ha visto en el país. Hablo de las novelas El Problema, de Máximo Sotojal, y La Caída del Águila, de Carlos Gallini, que reunidas en un solo volumen nos permiten entender cómo desde Costa Rica se escribió y publicó una propuesta futurista, política y que estableció un diálogo en un contexto latinoamericano. La reedición de estas novelas, que digamos son parte de una colección de la editorial Costa Rica para repensar y reflexionar sobre el Bicentenario, busca motivar la relectura como un punto de partida posible para discutir hoy más que nunca qué país podemos aspirar a ser. Verónica Ríos Quesada, quien hace el enorme y maravilloso estudio crítico sobre ambas novelas, es catedrática de la Universidad de Costa Rica y profesora de la Escuela de Filología, Lingüística y Literatura de esa casa de enseñanza superior. Se doctoró en literatura hispanoamericana en la Universidad de Texas en Austin. Estudia las literaturas centroamericanas, en particular la formación de imaginarios sociales en el contexto de la modernización y sus conexiones con la representación de héroes y procesos de resistencia. Para conversar con Verónica sobre este libro nos acompaña Alexander Sánchez Mora, doctor en Historia y Literatura y máster en Estudios Americanos por la Universidad de Sevilla. Cuenta además con un bachillerato en Filología Española y una licenciatura en Derecho y una maestría en Literatura Latinoamericana por la Universidad de Costa Rica, profesor catedrático de Literatura Latinoamericana, es además el fundador y coordinador del Programa de Estudios Coloniales Centroamericanos del Instituto de Investigaciones Lingüísticas de la Universidad de Costa Rica, director del Departamento de Literatura de la Escuela de Filología, Lingüística y Literatura de la misma universidad y miembro electo de la Academia Costarricense de la Lengua, ocupando la silla U. Recientemente publicó el libro sobre el estudio colonial más antiguo que se ha hecho a la fecha en Costa Rica, titulado La Fiesta Barroca en la Periferia, la relación de la fiesta de proclamación de Luis I en la ciudad de Cartago en 1725. Verónica, Alexander, un gustazo verlos, un placer que hayan aceptado estar acá en el festival. Aprovecho para agradecer a la editorial Costa Rica, a Marisela, que se movió mucho para que la actividad y el libro estuvieran en el marco del festival. Y bueno, me da mucho gusto verte, Alex, a vos, Verónica. Nuevamente felicitarte por ese grandioso trabajo que haces en El Problema y en La Caída del Águila. La Caída del Águila tal vez es un texto que a veces es un poco más sencillo conseguir si se bucea en los lugares correctos. El Problema, por supuesto, es un libro que difícilmente se consigue. Tuve la oportunidad de leerlo en la Biblioteca Nacional hace un tiempo. Desconozco si hay más ediciones, pero bueno, la oportunidad que tenemos hoy de leer ambas novelas con ese trabajo que hiciste es una maravilla. Te lo agradezco un montón como lector. Es un libro que ocupa ya una parte importante en mi biblioteca. Los dejo, quedan en su casa. Muchísimas gracias. Gracias, Juan. Muchas gracias, Juan. Bueno, voy a asumir el rol de conductor de la conversación para luego ya irte cediendo la palabra. Primero, bueno, gracias a Juan, gracias a la organización de la Librería Internacional por esta oportunidad de conversar con la doctora Verónica Ríos sobre su edición de dos novelas fundamentales de la literatura costarricense y centroamericana de finales del siglo XIX y principios del XX. Son dos novelas muy originales, muy particulares en el contexto latinoamericano de esa época, como lo dice Verónica en el primer párrafo de su prólogo. Dos novelas que por sus características no han sido integradas con facilidad, eso también lo dice ella, al corpus de la literatura costarricense y mucho menos al canon, que es ese Olimpo que consagra los textos clásicos que se supone que todos deberíamos leer. De las peculiaridades de ambas novelas, de su riqueza de significados, del por qué se hacía necesaria una nueva edición y además una edición con las características de esta, de la que estamos conversando hoy, y de todo ello, y espero que además podremos conversar con la editora Verónica esta tarde.
Así que qué gusto ver, ya paso directamente al voceo, ya dejaré de decirte doctora y ya podemos sentirnos en confianza para conversar sobre estos textos que Gracias, también Alex. has editado. Gracias. Igual, gracias a Juan por la invitación y por abrir este espacio en el festival, y a Alex por aceptar ser el moderador moderado. Es un placer, es un placer. Mira, como el tiempo que tenemos es limitado, entonces entremos si querés en materia directamente. Y quisiera empezar hablando sobre los aspectos que se relacionan directamente con tu papel como editora. O sea, desde hace varios años, desde las universidades, hay varias voces que vienen insistiendo, que venimos insistiendo en la necesidad de contar con ediciones críticas y ediciones anotadas de los clásicos de la literatura costarricense. Es una tarea en la que se ha avanzado, pero todavía muy poquito. Existen algunas ediciones ya, pero en la mayoría de los casos seguimos leyendo y escribiendo análisis, que es de lo más grave, de Mamita Yunay, de La Ruta de Suación, del Sitio de las Sabras, En una silla de ruedas y de muchos otros textos más, a partir de ediciones que se limitan a reproducir las anteriores, sin estudios introductorios, sin un aparato crítico de notas de pie de página, sin glosarios. Por eso, esta edición del El Problema, la caída del águila, tiene tanta importancia, ¿verdad? Porque, y por eso me interesa mucho conocer, yo creo que también a muchas otras personas les puede resultar de interés el conocer cuál es tu proceso para llegar a trabajar la edición de textos y además de estos dos textos en concreto. Bueno, en realidad, esta iniciativa nace de una idea que viene de la editorial Costa Rica, de formar estas colecciones con motivo del Bicentenario. Entonces, surgió la idea de, dentro del grupo en el que estabas vos, Alex, y también Albino, originalmente nosotros tres, surgió la idea de que pudiéramos pensar en la reedición de algunos textos que tuvieran un sentido muy particular, justamente por la forma en que abordan esa visión a futuro. Eso por una parte. Por otro lado, en términos de la edición como tal, en realidad esta preocupación mía no era tanto en términos de una edición crítica al estilo de las ediciones de cátedra o de esta colección archivos que ya tiene ya sus años, pero quienes la conocen pues saben que son colecciones realmente impresionantes, sino que más bien nacen de una experiencia que tuve dando literatura costarricense 1, porque me di cuenta de la dificultad que tenían los estudiantes de acercarse al material de estudio. O sea, que realmente eran textos que para ellos en realidad suponían un reto en términos de vocabulario, de puntos de referencia realmente importante. Entonces tuvimos un primer ejercicio con las concherías y resultó muy productivo porque yo les llevé los diccionarios a la clase. También trabajaron con diccionarios en digital y eso fue lo que me dejó a mí la espinita. Y después, con motivo de la pandemia, curiosamente, empecé a buscar qué opciones había, posibilidades de anotación de textos literarios. Entonces, sí tiene ese sentido de la edición crítica, pero sobre todo es este sentido de cómo hacer que quien está leyendo realmente se interese y se relacione con el texto. Y buscando, encontré, por ejemplo, que en la Universidad de Tübingen, Alemania, hacen todo este tipo de proyectos con estudiantes y tienen toda una metodología de cómo llegan a estas anotaciones de lenguaje para enriquecer el texto. Entonces es una forma diferente de acercarse al texto. Justamente pensando en quién sería el público meta, el lector, el lectorado de esta nueva edición conjunta, pues pensé en los estudiantes, en nuestro estudiantado, en el público en general.
Y de ahí yo lo que me propuse fue decir, bueno, necesito que haya personas que puedan leer el texto y me ayuden a ver dónde es que están esos obstáculos. Entonces, por eso me acerqué a Meilín, a Jesús y a Guadalupe, para que con ellos, que son jóvenes profesionales en filología, pudiéramos identificar cuáles eran las palabras que no se comprendían, las referencias textuales que no quedaban claras. Y lo que hicimos fue seguir una especie de modelo para identificar anotaciones de lenguaje, de estilo, intratextuales, intertextuales, de contexto y también de interpretación. En el camino, las que eran más de contexto e interpretación quedaron ya incluidas en el estudio introductorio, pero las otras, lenguaje, estilo, intratextualidad, intertextualidad, sí las dejamos incorporadas. Entonces fue todo un proceso porque además había que lograr encontrar las definiciones, las anotaciones que tuvieran sentido, porque muchas veces en el texto pues puede haber una palabra que tiene varias acepciones y hay que ponerla que realmente funciona para el texto. Entonces fue una experiencia muy enriquecedora de ver la complejidad que significan estos textos a través de los ojos de ellos y de ellas, que son mucho más jóvenes que nosotros dos, pero que ya son profesionales en filología. Entonces, realmente creo que es importante hacer este trabajo, sí, por supuesto, para darle más herramientas a un lector interesado en ir más allá, pero sobre todo para que un lector común y corriente, en el sentido de que no está entrenado en filología, pueda acercarse a estos textos costarricenses de principios de siglo, porque se trata de una literatura que queremos mantener viva, que queremos, ojalá, que se propague el interés, que realmente las personas busquen los libros. Pero es muy difícil leer un libro si no puedes entender ni la mitad del vocabulario, porque son palabras que ya están en muchos casos en desuso. Entonces, es importante entender también desde ese punto de vista tal vez más social esta labor que tiene la edición anotada. Esa era la meta con este trabajo de anotación. Mira qué rico, ya conociendo la historia interna del proceso, se aclara mucho y uno lo ve claramente desde el prólogo. Porque el prólogo, y eso te lo quería resaltar, que está muy bien escrito. El prólogo Ay, es ameno. Sí, sí, es ameno, es muy claro. Y en eso evitaste uno de los grandes peligros en que incurrimos desde la academia, de la crítica literaria académica, que es utilizar todo un arsenal teórico y su metalenguaje. Yo estoy utilizando una palabreja de esas, o sea, sus palabras técnicas que son muy difíciles de captar para un no especialista. Y vos claro. creo que bordeaste muy bien ese peligro, que es un problema, como te decía, que aqueja a nuestra crítica literaria y que la hace intragable, infumable muchas veces para nosotros mismos. Y tu prólogo, yo creo que puede llegar a un público más amplio. Y bueno, y fuiste respondiendo varias de las inquietudes que yo tenía, que era, por ejemplo, en las notas, cuáles eran los criterios que se utilizaban para determinar qué se anota, si eran notas literarias, históricas, qué es lo que debe ser aclarado en una nota, qué es lo que debe ir en el glosario. Y yo creo que ya comenzaste a dar un panorama muy interesante. Y además también hay algo muy interesante del glosario, porque en estos textos de finales del siglo XIX, primera mitad del siglo XX, abundaban los glosarios. Muchos de esos textos, como dijiste ahora, las concherías de Aquileo, los cuentos de Magón, el Moto, tuvieron glosarios en sus primeras ediciones y luego desaparecieron, pero eran glosarios pensados sobre todo para lectores extranjeros, Exacto, no para los... exacto, exacto. No era un glosario pensado para el lector de a pie, era un glosario pensado en que
si alguien descubría esa joya en el extranjero, ¿verdad? Que pudiera leerlo, porque era la idea de fomentar este nacionalismo, esta especie de imagen que se quiere proyectar al exterior a través de la literatura. Y en parte supongo yo que por eso cayeron en desuso. Y creo que ahora la razón para traer estos glosarios de vuelta es sobre todo para que los lectores se puedan sentir eh, identificados con el texto, que puedan seguir el texto. Porque muchas veces yo recuerdo mi experiencia colegial leyendo El Moto, yo no entendí nada. No, o sea, son textos Nada. que parecen muy distantes ya para el lector contemporáneo, para los jóvenes actuales. Y claro, esos glosarios viejos, por ejemplo, te explicaban qué era Huila, porque un lector ecuatoriano o español no entendía qué era un Huila. Estos glosarios ahora no necesitan explicar eso, pero sí te explican, por ejemplo, creo que Rosicler, ¿verdad? Ajá. Sí, Sí, que es un término que viene al inicio de las novelas, Rosicler, que claro. es un cultismo, Dios mío, que nadie usa esa palabra, que necesita ser explicada. Totalmente. Y también ahí uno corre el riesgo de saturar de anotaciones. Entonces, otro reto fue decir, bueno, muy bien, ¿cuáles palabras son clave y cuáles no? Porque muchas veces por el mismo contexto uno pues saca el significado de las palabras y está bien. Pero el punto era poder dejar aquellas palabras que tenían realmente resonancia importante para el texto. Entonces, fue un proceso muy interesante. Hubo que hacer varias revisiones para llegar al producto final. Y yo creo que sería muy interesante lanzar una colección de esta literatura centroamericana, costarricense de principios de siglo, que está escrita en un lenguaje, como decís bien, que muchas veces está en desuso, pero cuyos temas, cuya vigencia siguen siendo fuertísimos. Entonces, es como tratar de armar este puente para que lo que esos textos estaban polemizando vuelva a la luz. Porque si uno se fija, y ese era el objetivo de esta reedición, era poder conectar estos textos con nuestro presente, con este giro del siglo XXI y poder pensar, bueno, estos son textos en donde se debatía sobre qué es lo que había que hacer con este país, con esta región. Y justamente son preguntas que siguen siendo tan oportunas hace 100 años como hoy. Exacto. Y además es interesante, este trabajo tuyo está visibilizando dos textos bastante olvidados, los decía Juan Hernández al inicio. El primero de Máximo Soto Hall, para El Problema, de 1899, del cual yo creo que existió la edición original de 1899, luego esta otra pequeña edición, ¿verdad? Es el que tiene estudios introductorios de Álvaro Quesada y Juan Durán Lucio, que es una edición del 92. Sí. Y ahora esta, que sería Sí. la tercera. Sí. Tomando en cuenta que es una de las primeras novelas que se escribe, se publica aquí en Costa Rica. Y a pesar de eso, ha pasado por un círculo de invisibilidad que la ha tenido totalmente marginada. Absolutamente. Y siempre resulta muy, de verdad, como impactante notar en este sentido el peso que ha tenido la propia editorial Costa Rica en reeditar muchos de esos textos que se imprimieron una vez y pare de contar. Y las décadas que tuvieron que pasar, por ejemplo, los textos de la generación del 40 para volverse a publicar. Entonces, también es importante hacer hincapié en este tema de las ediciones, porque uno habla de los clásicos,
Y yo recuerdo perfectamente estar en una clase de costarricense 1 con don Álvaro Quesada y preguntarle, pero don Álvaro, ¿quién leían esos textos? ¿Por qué por qué los llamamos clásicos de esta literatura costarricense si en realidad eran contadas las personas que podían, para empezar, conseguir el texto como tal y leerlo? Porque Entonces, nunca se reeditaban. Nunca se exacto, tenemos como esta especie de disonancia, ¿no? Entre la importancia del texto a través del tiempo y lo que significó el texto en su momento de publicación. Y desde ese punto de vista, el problema en particular es un texto muy interesante porque alrededor de su publicación salió toda una polémica. Lo que pasa es que esta polémica no se recuperó, sino hasta muchísimo tiempo después. Y aquí yo tengo que subrayar el agradecimiento al historiador Iván Molina, porque yo fui su asistente y él salió de viaje y me pidió que revisara, así como una tareilla, que iba a ser una tareilla corta, que revisara si había alguna reacción en los periódicos. Y cuando él volvió de viaje, yo todavía no había terminado de pasar en limpio todos los artículos que me encontré. Entonces, realmente, en ese sentido, el problema como texto sí tuvo un impacto muy fuerte. Y lo interesante es ver que a pesar de ese impacto tan fuerte en su momento de publicación, no se convirtió en un clásico. Entonces, son todas estas relaciones, digamos, más tal vez del área de la sociología literaria, que a mí me parecen fascinantes para entender por qué un texto se leyó en su momento, por qué se dejó de leer y por qué habría que seguirlo leyendo. Entonces, por supuesto que aquí, de parte de la editorial y de parte mía, es una decisión, digamos, una apuesta que se está haciendo para que se vuelvan a leer tanto La caída del águila como El problema. Cada vez que se reedita un libro es porque la editorial y quienes hacen ese trabajo posible tienen claro que esos textos son importantes. Entonces yo creo que es fundamental subrayar justamente esta idea de que ambos textos se estaban preguntando qué hacer, qué modelo de sociedad seguir. Nos quedamos como naciones independientes, nos unimos regionalmente, nos anexamos a Estados Unidos. ¿Cuál es la solución ante el dilema que significa ser una nación, existir? Muy bien, ya estás metiéndote muy bien en el tema de las dos novelas, porque son novelas de anticipación política, ambas futuristas, ciencia ficción, tienen, como ahora decíamos, creo que decíamos, era un zambrote, es una mezcolanza. Es un zambrote. Es un zambrote, realmente, es un zambrote genérico. Es un término que estamos utilizando mucho últimamente para referirnos a la producción literaria costarricense de muchos momentos diferentes. Hibridez, porque son textos muy híbridos, que de un lado y de otro, y se produce algo en realidad que es fascinante. Yo te decía, yo acabo de leer ahora La caída del águila, después de muchos años, y tengo que agradecértelo, porque la disfruté enormemente, a pesar de que ya sabía que iba a pasar, a pesar de las limitaciones estéticas que tienen algunos casos. Es un texto que se lee con mucha actualidad y con mucho gozo. Yo creo que eso que decías, esas preguntas de hace 100 años siguen muy vigentes. Es hacia dónde vamos, cuál es nuestra relación con los poderes metropolitanos, con las grandes potencias, cómo nos afecta eso en nuestra convivencia. Son textos muy vigentes. Entonces, recapitulando esto, son dos novelas de escritores diferentes, uno guatemalteco, Máximo Soto Hall, afincado aquí en Costa Rica, otro costarricense, Carlos Gallini, escritas con 2 décadas de diferencia.
Y ya lo dijiste, una de 1899, otra de 1920. Ya lo dijiste, pero podrías ahondar en eso. O sea, qué es lo que hace posible vincular a estas novelas para que aparezcan? Ya aprovecho para mostrar el libro, la edición, aparezcan unidas en un volumen con un mismo estudio introductorio, ahí está tu nombre. O sea, ¿qué es lo que hace posible esta vinculación? Que Pues es más, que va más allá de un mero juego académico. No, no, y para mí está muy bien justificado. siempre se ha dicho que La caída del águila es la respuesta de Carlos Gallini a esa novela de Máximo Soto Hall. En esa novela de Soto Hall, básicamente es una novela muy fatalista, en donde tenemos el típico triángulo amoroso y para no decir toda la trama, Sí. en el caso de La caída del águila, el resultado del triángulo amoroso se invierte. Básicamente, si en la primera novela se presenta, como lo dice el título, el problema y la solución que se le da es una solución fatídica, fatal, en el caso de La caída del águila, como el mismo nombre lo dice, tenemos una solución que implica la caída del poder neoimperial de los Estados Unidos y por tanto el triunfo de Centroamérica. Entonces, se trata de una novela que responde a otra en contextos ya muy distintos, uno justo cuando está acabándose, terminándose la guerra del 98 y es por tanto la caída ya ahora sí definitiva del imperio español y la emergencia de este poder imperial estadounidense. Y tenemos luego ya 20 años después de haber terminado la Primera Guerra Mundial, después de haber terminado la caída, la dictadura de los Tinoco en Costa Rica, que tenemos esta noción de que ya se pasó una Primera Guerra Mundial, de todo lo que significa los esfuerzos por lograr una paz mundial, por lograr algún entendimiento entre las naciones y por tanto crear esta figura de la Liga de las Naciones, que es el antecesor de las Naciones Unidas, con todo ese panorama alrededor, presentar una novela en donde sea posible que la caída, que sea posible la caída de este imperio estadounidense. Entonces vemos como dos polos, uno en donde la solución es fatídica, donde se revienta lo que pudo haber sido Centroamérica, y la otra, 20 años después, en donde existe esa posibilidad de una Centroamérica, de un mundo en realidad unido frente al poderío de las grandes naciones. Y también en ese sentido, me remonto a la presentación de la semana pasada del libro de Patricia Fumero sobre el Bicentenario, la celebración del Bicentenario, porque tiene que ver también con la idea de si era posible unir a Centroamérica o no, que también eso está en el aire, es 1921 cuando se está haciendo este congreso, que se intenta por última vez ver si es posible impulsar seriamente la idea de una Centroamérica unida. Entonces, estamos como en dos momentos temporales bien diferentes. Han pasado 2 décadas y en el texto de Carlos Gallini se ensaya una manera de que esta Centroamérica se pueda unir, que el mundo entero se pueda unir. Los dos tienen su elemento futurista, porque plantean la trama años después del momento de publicación. Y aquí es interesante señalar que sí, desde ese punto de vista son novelas de ciencia ficción, pero de lo que se llamaría una ciencia ficción suave, en el sentido de que no están haciendo un tratado de cómo es que funcionan todos los mecanismos que posibilitan ese salto en el tiempo. En el caso de La caída del águila,
resulta muy interesante porque, bueno, podríamos preguntarnos incluso hoy en día, ¿cómo tendría que ser posible la caída del águila, si queremos ponerlo así? Pues solamente con una tecnología fantástica en donde haya una superioridad tecnológica de armas impresionante. Pues bueno, esa es la ruta que se explora en la caída del águila y que también tiene ese talante un poco al estilo de Julio Verne, de ponerlo de los submarinos y aviones y helicópteros y toda una serie de tecnología que en su momento todavía no estaba totalmente desarrollada. Entonces, eso es lo que permite leer las dos novelas y lo que hace interesante leer una inmediatamente después de la otra, porque uno se da cuenta de cuáles son las tensiones que existen, la manera en que se aborda desde los personajes femeninos hasta la construcción del espacio, lo que significa para el problema, este lugar indefinido que uno tiene la idea bastante clara de que es como en la frontera casi con Nicaragua, y en el caso de la caída del águila, es la fantasía revivida una y otra vez de la isla del Coco. Entonces, salen todos estos temas que tal vez hace 20 años no eran temas que se estaban pensando tanto, pero que hoy en día tienen una vigencia particular. Entonces, temas de género, temas del espacio, la posibilidad o no de representación, por ejemplo, de las comunidades indígenas en los textos, la forma en que se aborda la posibilidad de una nación entendida como patria grande, es decir, como Centroamérica como tal, son todos temas que todavía estamos discutiendo. Hay un guiño directo, ahora que mencionabas a Julio Verne, hay un guiño directo a Julio Verne en el Claro. Inio. Y claro, el gran intertexto, la gran relación es 20.000 leguas de viaje submarino, porque este Roberto Mora es un moderno capitán Nemo, es un Nemo del siglo XX, costarricense, y, aunque rubio, de risitos y ojos claros. Rubio, de ojos azules y con un látigo. Siempre con un látigo, ¿verdad? Y vestido de caqui. Sí. Mira, y a eso quería apuntarte. Entonces, también las paradojas. Son textos que vos lo señalás bien, están llenos de paradojas. Porque, por un lado, hay una denuncia de ese Estados Unidos agresor que se está en un caso anexando y en otro por anexar ya eh, toda Centroamérica. Se lo está tragando ya el gran pulpo imperialista. Entonces hay una denuncia contra ese imperialismo avasallador, pero al mismo tiempo hay una descripción de lo que Estados Unidos logra en estos países. Es toda la utopía modernizadora de los liberales. Cuando uno lee en la descripción en el problema de cómo se ha modernizado el río San Juan, que es una urbe ultramoderna, y en la caída del águila, Sandpoint, que es Punta Arenas. Punta Arenas, qué original. Como también es una urbe ultramoderna y San José modernizadísima. Uno dice, ah, caray, la verdad no suena tan mal que nos anexen. Yo creo como que salimos ganando. Qué paradojas, ¿verdad? Que Álvaro Quesada ya lo había apuntado en Uno y los Otros, ¿verdad? Donde se admira a ese otro exterior, en este caso Estados Unidos, y al mismo tiempo se le teme, ¿verdad? Hay una ambivalencia. Sí, y es que esa ambivalencia es curioso porque en el fondo no tiene que ver con el progreso, supuestamente, sino tiene que ver con quién manda, con cuál es la raza, porque se hablaba en esos términos, de cuál es la raza que domina, cuál es la más importante, cuál es la que tiene abolengo, cuál es la que tiene tradición. Entonces, justamente por eso es que son tan paradójicos,
Porque si fuera simplemente por el tema del progreso como tal, entonces, como vos bien decís, ¿cuál es la diferencia? Si lo que están buscando es ese progreso. Pero en el momento en que entra el tema de la identidad y a quién queremos decir de que descendemos de, ahí empieza el problema. Porque si queremos decir que descendemos de los griegos, de los latinos, que tenemos toda esta herencia, entonces no puede ser posible que queramos anexarnos. Entonces ahí es donde entra como esta especie de esquizofrenia extraña, porque cuando hacen la descripción de Roberto Mora, que ojos azules, rubio, y se supone que es el nieto de Juan Rafael Mora Porras, y uno tiene en la imagen grabada los retratos de Mora Porras y no tenía ni ojos azules ni pelo rubio. Entonces, ahí es donde dice uno, ¿de qué se trata esto? Se trata de luchar porque todos tengan educación y que haya salubridad, que haya higiene en la ciudad, o se trata de una lucha por ser el que está de primero, la nación que tiene todas estas tradiciones atrás. Y ahí es donde justamente va a chocar la caída del águila, porque la caída del águila se publica cuando ya la generación del repertorio americano, los anarquistas, Carmen Lira, Billo Celedón, el mismo Joaquín García Monge, ya están ahí. Y las preocupaciones que tienen son preocupaciones de corte social. Entonces, ¿qué? ¿Ya es un arielismo trasnochado? Ya es una llegó especie tarde. exacto, es una especie de anhelo por ese pasado que nunca fue. Sí, una utopía señorial. Una utopía señorial que no se puede lograr y que curiosamente en el texto, en La caída del águila, sí se menciona que los obreros se rebelan, que hay una especie de cognato de rebeldía en Costa Rica y en El Salvador. Y uno dice, ah, caray, ¿cómo va a conectar esto con Roberto Mora? Y de repente desapareció. Desapareció, sí, sí. Son esas paradojas, ¿verdad? Entonces, es Una, interesante por eso, porque cuando decimos el zambrote, el menjurje, es porque lanza hilos que muchas veces no se van a conectar. exacto. Retomo también otra idea tuya en cuanto a esas paradojas y el valor de estos textos para el momento presente, para lo que estamos viviendo. Y es que, sobre todo en ambos, pero sobre todo en La caída del águila, hay una retórica explícitamente o superficialmente democrática, pero hay una práctica autoritaria. O sea, los Caballeros de la Libertad y su líder, Roberto Mora, son la tentación autoritaria. Ellos son 6, 7 personas que definen el futuro de la humanidad, porque ellos saben lo que es mejor para la humanidad. Entre estos 7 lo deciden y lo imponen. Lo curioso, Alex, es que ¿cuáles son los grandes aliados de Roberto Mora? Sí. Alemania y Japón. Dios mío, regímenes, bueno, de lo más autoritario posible, ¿verdad? Estaba en alza el militarismo japonés en ese momento y además a quien recurre Roberto Mora no es la República de Weimar, que es liberal democrática, sino que recurre a un pariente del Kaiser en desgracia. Digo, Dios mío, es el autoritarismo en su máxima expresión. ¿Sí? Entonces, qué interesante lo que decías, el valor de este texto para el momento presente. Una retórica formalmente democrática, pero que encierra una tensión, una tentación autoritaria, algo muy similar a lo que estamos viviendo en nuestra región ahora. Claro, porque es, ¿cómo hago para tener yo razón? Se supone
y es un ejercicio bien interesante en el que se plantean las dos novelas, que son novelas de tesis, en el sentido de que hay un mensaje bastante claro en ambas y a los antagonistas se les da estos espacios de diálogo. Entonces es como tener a las marionetas, una representa, es como una especie de debate constante en ambas novelas para presentar los dos puntos de vista. Pero al final de cuentas, esos debates son bien artificiales, porque de todas maneras, el que tiene el poder va a hacer lo que quiere. Entonces es una especie como de mascarada democrática, porque realmente el diálogo no es tal, no están realmente debatiendo en una arena cuál es la mejor posición, porque de todas maneras el que tiene el poder se apropia de la palabra, tiene el poder de la palabra, de concederlo y quitarlo, y además toma la decisión final. Y esto también tiene muchísima relación con lo que vemos hoy en día. ¿Realmente está esa apertura democrática? ¿Realmente es posible que hablemos entre nosotros de verdad para llegar a algún consenso o no? Muy bien. Son textos interesantísimos, que es necesario leerlos y que con esta edición que hace se hacen mucho más asequibles, más cercanos. Yo creo que podríamos seguir hablando, sería maravilloso, pero bueno, tenemos un tiempo limitado, así que para ir cerrando, retomo una frase tuya en el cierre del prólogo, en donde se dice que releerlas, referido a estas novelas, releerlas y contrastarlas nos permite preguntarnos si esos futuros que nos imaginamos son realmente distintos a nuestro presente, si no se basan en pasados imposibles. Es decir, son textos muy actuales que nos hablan al momento presente. No me queda más que darte las gracias por esta hermosa edición. ¿No? Soy fanático de estas ediciones críticas y anotadas y un firme convencido que las necesitamos con urgencia. Así que es un aporte fundamental para el conocimiento de nuestro pasado literario que nos ayuda a entender nuestro presente y nuestro futuro. El libro está a la venta, todavía entiendo, está ya en la librería internacional. Así que valga la cuña. No, muchas gracias por el espacio y reitero el agradecimiento para Meilín Quesada, para Juan Sánchez y para Guadalupe Vargas por todo el apoyo. Por supuesto, el apoyo también de la editorial Costa Rica en este proceso. Y un agradecimiento especial para vos y para Juan por haber hecho posible este espacio. Muchísimas gracias a vos, a la Librería Internacional, a Juan Hernández y a todas las personas que nos han acompañado, que nos han visto. Muchísimas gracias, Vero, y esperamos otra nueva edición. Voy a pensarlo. Muchísimas gracias. Ha sido un placer.